Este video está relacionado con la información tanto de tipo jurídico como natural. En la información de tipo jurídico estamos hablando de las entidades. ¿Qué hacemos con este parámetro? Este parámetro lo que me permite es capturar la información para identificar físicamente la ubicación de una entidad, la aseguradora, la EPS, la IPS u otra entidad en particular que se requiera. Al hacer nuevo, aquí estamos editando un registro que ya fue diligenciado, que contiene un cliente del tipo, o un tercero más bien del tipo jurídico. La información importante está relacionada con el NID y el dígito de control. Cuando hay correspondencia entre el dígito de control y el número del NID, el registro puede ser grabado en la base de datos. De lo contrario, el mismo sistema va a rechazarlo por ser información incoherente. Entonces hay una relación entre el dígito y el número y el dígito, siempre de contravalidación. Luego encontramos el tipo de cliente del cual estamos hablando. En este caso, el cliente del cual estamos hablando puede ser privado o público, lo cual nos permite, por medio del sistema, tener identificado directamente sobre la captura de quién estamos hablando. Viene la razón social, las siglas, la actividad económica de esa empresa o de esa razón social, que se selecciona desde una tabla básica. Esta tabla, cuando veíamos nosotros parámetros básicos, esta de actividades económicas es una tabla que previamente se diligenció, y allá yo les comunicaba que nos permite completar información. Entonces aquí, cuando ya está esa información parametrizada, pues acá simplemente nos sirve para seleccionar y completarla. Y de igual forma la otra tabla de perfiles. Entonces aquí estamos identificando que es un proveedor. Las ciudades también es otra tabla paramétrica, por eso la importancia de anticiparnos a los parámetros básicos, para que tengamos ya la lista de ciudades, y en el momento que estamos llenando un registro, pues la información simplemente es de selección, porque ya tenemos esa información previamente diligenciada en el sistema, y diligenciamos pues la información adicional que nos pide, que es la dirección de ubicación física, la localidad, el teléfono y el email del contacto. Recuerden que siempre que hay un asterisco en la parte izquierda del label relacionado con la casilla que estamos llenando, es porque hay una información obligatoria que incluir. Una vez hemos diligenciado la información de la sección básicos, acuérdense que estamos hablando que cada vez que abrimos una pantalla ya no está hablando de opciones de menú, como es la parte izquierda de la pantalla principal, sino aquí estamos hablando en la parte izquierda de las secciones de ese registro. Viene la dirección. Una vez la diligenciamos en la parte básica, el sistema lo que hace es recuperarme aquí esa dirección, y podemos nosotros capturar información adicional. Por ejemplo, el tipo de teléfono que estamos utilizando, adicionalmente la ciudad, la dirección, la localidad y el teléfono, que desde la parte básica el sistema lo recupera. Aquí también tiene unos botones grabar. Cuando hemos diligenciado esa información, yo puedo grabar la información para que sea almacenada directamente, o puedo hacer alguna corrección que necesite sobre el registro, agregar más o menos información y hacer la respectiva corrección que necesite en el dato si previamente ya estaba capturado, como en este caso. Las notas, pues las notas lo que nos permiten a nosotros es tener información acerca de ese cliente. Por lo tanto, aquí serán notas adicionales que me sirven como información para tener presente con ese cliente, información específica. Al grabar la información, pues va a quedarme registrada la nota en la grilla de notas. Aquí ya empiezan a aparecer lo que hemos hablado por todo el sistema, lo que son las grillas. Dice que aquí también tenemos en las direcciones, si tuviéramos más de una dirección,
también tenemos ya una conformación de grillas, y las grillas tienen unos cabezotes o unos nombres de columna que están dentro de los filtros para poder ubicar información. Aquí también tenemos la misma calidad, el parámetro, tenemos el tipo de operador que estamos necesitando y la opción buscar para ejecutar la consulta. Los contactos, estos clientes jurídicos pueden tener para nosotros una importancia relevante. Entonces puedo tener el contacto de auditoría, el contacto de siniestros, puedo tener el contacto en la aseguradora que está relacionado con los pagos. Entonces yo puedo aquí ir diferenciando por cada tipo de contacto, puedo ir diferenciando a quién voy a hacer referencia, es decir, mantengo un directorio de los contactos de ese cliente almacenados dentro de este módulo específico de terceros. Esto me da un potencial grandísimo porque prácticamente estoy por cada tipo de entidad manteniendo un directorio de los destinatarios de información o de las personas con las cuales yo debo hacer contacto recurrente en esa entidad. Entonces puedo discriminarlos. Pepito Pérez y el cargo, no sé, allá será el pagador de siniestros. Entonces con esta información, el email, yo puedo hacer ya contactos de manera más fácil, tenerlos administrados directamente en el cliente, y de esa forma estoy clasificando la información con mayor potencial. Los documentos, aquí podemos nosotros capturar documentos que estén relacionados con ese tipo de entidad, documentos de diferente tipo. El sistema, cuando yo hago clic en nuevo, lo que me permite es que yo bautice ese documento, le ponga un nombre al documento y pueda adjuntar de manera digital. Si ese cliente me ha mandado documentos que son para mí importantes, relevantes, pues entonces que yo pueda adjuntarlos a mi información del cliente para poder tener un récord de lo que estoy trabajando, de los comunicados que tengo con él como soportes. Una vez haga subir archivos, entonces el sistema lo que me va a permitir es visualizar que ese sistema ya quedó cargado y que yo podría explorarlo en el caso en que lo necesite de manera para alguna consulta, o que necesite visualizarlo porque es importante para mí la información que he reportado. Aquí subí cualquier tipo de archivo que esté relacionado con información de ese cliente. Entonces fíjese que acá estoy subiendo una información específica, y lo que me va a reportar la funcionalidad es que tengo un documento anexo a mi cliente. Pueden ser muchos, aquí ya tengo una grilla de documentos que me permiten como soportes o consultas posteriores sobre trámites que haya hecho. Ahora, si mi cliente maneja sucursales en Bogotá, en Medellín, en Cali, Cartagena, etcétera, entonces también yo puedo discriminar una a una las sucursales que tiene mi cliente. Eso me va a permitir a mí tener aún más información discriminada, ya no solo a nivel local, sino a nivel regional, para que pueda tener diferentes tipos de acercamientos con personas que necesite o con direcciones del cliente que deba estar informado de manera constante. Esto es lo que tiene un cliente de tipo jurídico. Igualmente, si hacemos clic en naturales, también se nos va a desplegar una grilla, pero aquí ya estamos hablando de personas, no de entidades jurídicas, sino de personas. Y el sistema también, cuando haga clic en nuevo, me va a desplegar una pantalla en la cual yo puedo capturar información específica para esa persona. Ya no estamos hablando de la entidad, por lo tanto aquí ya tenemos un diferencial que es la cédula, nombre, apellido, el alias de ese cliente, el perfil con que yo estoy recibiendo a esa persona, si de pronto es un proveedor, un psicólogo, un tercero, etc. Si también en dónde está ubicado,
qué dirección tiene, localidad, teléfono, el email del cliente, el género. Fíjese que aquí hay un potencial grandísimo porque ya puedo discriminar información muy detallada de esa persona natural, el estado civil, la profesión que maneje. Esto, vuelvo y aclaro, son tablas que previamente han sido administradas por la persona autorizada para parametrizar o configurar tablas maestras. Entonces, esta tabla de profesiones tuvo que haberse llenado por el lado de parámetros básicos previamente, para que yo aquí pueda utilizarla. De esta forma, podemos también, una vez grabamos la información de básicos, la dejamos en definitivo, podemos nosotros tener también información mucho más profunda del cliente respecto a direcciones que él tenga, respecto a notas digamos, de informaciones que yo necesite tener como claridad o tener algún tipo de información básica presente. Entonces lo dejo registrado en una nota. Ese cliente también, esa persona natural también puede estar relacionada con contactos, documentos que yo tenga de esa persona y sucursales si de pronto está o hace relación o tiene convivencia con más de una ubicación física. Esto es todo lo relacionado que tiene que ver con la parte de los terceros, y esos terceros recuerde que los puedo manejar por diferentes perfiles. Entonces si edito yo aquí cualquiera, Sanitas, acuérdese que cuando hablamos de terceros estamos hablando de una aseguradora, de un cliente, de un corredor, de una EPS, de una IPS, etcétera. Entonces terceros hace referencia a todo este tipo de perfiles.